¿Qué tal? ¿Cómo están hoy? Review por fin del Team Hi-Fi C2 Mech Warrior o el Mecha Warrior. Precio. El precio oscila mucho. Lo he visto desde 20 hasta $30. Obviamente, como siempre, les recomiendo que lo compren lo más económico posible y que sean $20. Pero bueno, lo pueden conseguir hasta en 30. Y creo que cuando salió, llegó a estar en 40. Pero ahorita ya no pasa de 30. Ahora sí, como siempre, empezamos con lo bueno. O como casi siempre, ¿verdad? A veces le cambiamos. Son muy bonitos. La construcción es muy buena. Algo que normalmente hace bien Team Hi-Fi es precisamente esta construcción. Suelen ser muy bonitas. Y vean nada más estas chuladas. Están como que entre de diseño industrial y cyberpunk, no sé, pero a mí me gustaron mucho. Son cómodos. Si bien son metálicos, o sea, sí es metal, o eso parece. Pareciera que toda esta parte es metálica y esto es como una aleación de algún plástico. Parece, pero puede que sea totalmente metal. No sé si sea totalmente metálico porque no pesa casi nada. Entonces, ahí cuando lo compren, lo van a ver. Y me encanta que se ven aquí como los tornillos. Está bien padre. Pero bueno, pueden ver que estéticamente me gustó mucho el cable que trae. Está 2-3. No diría que es malo, malo. Tampoco diría que es bueno. Yo diría que pues por 20, $30. Quizás le pudieron haber echado más ganas, pero mal no está. No es que mal no está. No hice unboxing de este, pero lo único que trae extra son estas gomitas que como pueden ver no se las puse porque no me quedaron. Están como muy aguaditas. Puede que a ustedes sí les queden, no es necesariamente. Pero les recomiendo que lo usen con unas gomitas abiertas como yo lo hice y a eso voy. Sonido. A ver, la firma de sonido es algo que hasta hace a lo mejor como un año no se encontraba mucho en los audífonos de este precio. Tiene los subgraves. Suenan como ligeramente elevados, pero ligero. O sea, el equilibrado aquí es aquí y sube poquitito. Graves equilibrados, medios equilibrados y los agudos ligeramente elevados. Los subgraves, dependiendo de la música, se nota o no se nota. Entonces, si también tienes música sin muchos subgraves, sonaría como que es totalmente equilibrada. Graves y medios y solamente sube un poco en agudos. Es una firma bonita. La verdad es que la firma me gustó mucho. Y en cuanto a la calidad, ahí va. Este, como les digo, subgraves ligeramente elevados. Si eres amante de los graves, no es para ti. Graves equilibrados, pues igual no sería para ti, pero los graves se me hicieron buenos a secas. No son tan rápidos, sí tienen poquitito retumbe, pero no creo que sea el punto fuerte del audífono. Siento que le falta un poquitito de detalle en los graves. Y no es por la potencia, sino que realmente no tiene tanto detalle. Pero bueno, diría que son buenos a secas. No es una gran maravilla. Medios. Los medios suenan bonito porque son equilibrados y no les tapan nada a los graves. Entonces yo diría que eres amante de las voces. Puede ser para ti. Ahorita voy a hablar del agudo, pero en los medios están muy bien. De hecho, yo diría que para el precio de 20 a $30, sí anda ahí peleándose con el tope, ¿eh? O sea, por ese precio sí es de los mejores medios. Agudos. Bueno y malo. De hecho, yo los pondría buenos a secas. ¿Por qué? Son ligeramente elevados y... Ay, bueno, a mí no me molestaron, pero saben que yo soy masoquista en el agudo. Me gusta el agudo elevado y detallado. Bueno, sí, es elevadito, pero yo creo que solo que seas muy sensible a los agudos te va a lastimar. No es así súper elevado. Creo que sí lo puedes usar. Insisto, a menos que seas demasiado sensible. Pero tiene un problema ese agudo, a pesar de que siento que en volumen está muy bien, o en frecuencias está muy bien, y es que le falta detalle. Yo ahí lo que no sé es si sea que a lo mejor por la calidad del driver, a lo mejor el driver no es el mejor y le falta por ahí detallito, o a lo mejor sí le hizo falta que estuviera un poquito más elevado. Pero bueno, es un bonito agudo sin ser la gran cosa, porque siento que sí le falta detalle, está como medio sucio. Entonces les digo, yo le echo la culpa al driver o a lo mejor a la construcción, pero no sé. De hecho, yo por eso lo usé con
puntas abiertas porque le da un mejor sonido al agudo. Con estas me gustó más que con las cerradas. Pero bueno, allá cuestión de cada quien. En cuanto a cuestiones técnicas, yo diría que es muy promedio. O sea, la separación instrumental está bien a secas. No es la octava maravilla y tampoco es mala. O sea, sí está bien hecha la separación instrumental, pero les digo, no sobresale. El soundstage, ¿qué tan amplio es? Ligeramente más amplio de lo normal, pero no es la gran cosa. Tú buscas soundstage amplio, no es para ti. A mí sí me gustó. Ya saben que a mí no me gusta que sea tan amplio, a mí me gusta que sea cerradito. Y si bien no es cerrado, cerrado, me gustó. Para mí está bien. Yo sí, ahí sí le doy palomita, se me hace bueno. Pero insisto, si buscas algo muy amplio, no va a ser para ti. Porque yo veo que me lo piden mucho en las reseñas, por Soundstage amplio. ¿Para qué géneros? Definitivamente, si lo tuyo es el hip hop, el reggaetón, el norteño, no va a ser para ti. Te van a faltar graves. Por ahí si te gusta el rock, fíjate que están buenos para rock. Yo los escuché bastante con rock, me gustaron. Para pop, yo diría que si es pop femenino, te va a gustar. Pop femenino, masculino, no lo sé. Quizás te va a faltar un poquito de grave. Música que utilice agudos elevados va a estar bien a secas porque les digo, le falta detalle. Yo ahí no sé qué le faltó a la firma un poquito o calidad. Con el jazz suena bonito, pero no es lo mejor. Ahí sí te diría que, por ejemplo, me gustó más el Medusa de TRN y que en descuento también lo consigues por ahí de 30. Entonces ahí para jazz creo que hay mejores opciones. ¿Tienes más presupuesto? Vete al Tanji Mola o vete al King Luan Z4. Creo que son mejores, pero bueno, se defiende. Entonces, la verdad es que creo que el problema de este es que no es tan versátil, aunque la firma es bonita, ¿eh? A mí me gustó la firma. De hecho, yo todavía no sé si lo voy a vender o no. Ya saben que luego, cuando estoy indeciso, vendo algo. Me lo va a quedar un poquito. Pero bueno, para finalizar, va a hacer comparaciones. Antes de decir si lleva o no sello de garantía del batallón. Por 20 a 30 dólares, siento que está un poquito caro, a pesar de que la construcción es muy bonita. Les voy a recomendar uno más económico y que suena parecido. Este sigue siendo muy bueno, el 7 Hz 0. La diferencia contra el Mecha Warrior es, obviamente la construcción es muy superior al Mecha Warrior. La verdad es que el 0 parece parece dulce. Bueno, parece juguete de esos que vienen en los huevitos Kinder. Mira, hasta la presentación es de huevito Kinder. Entonces, sí, la construcción es mucho mejor aquí, pero la verdad es que la diferencia en sonido no es tanta. Creo que el Mecha Warrior tiene un poquito más de graves. Entonces, si a lo mejor a ti el 0 te hizo falta grave, podrías irte por este. Si eso no te preocupa y quieres agudos ligeramente más detallados, te puedes ir a este. Este sí tiene agudos un poquito más detallados. Se parecen mucho. En medios yo diría que son idénticos. Nada más que el agudo sí es un poquito más elevado aquí. Eres sensible a los agudos, este ya no va a ser para ti. ¿Sale? Y este lo consigues por 10 dólares. Entonces, ahí podrías ver 10 contra 20. Pues por la construcción y por un poquito más de graves te podrías ir a este. Pero insisto, le falta un poquito de detalle. Y su competencia, que yo creo que sería la más fuerte en este precio. Y sería el Vader High Res. El High Res, no el balanceado. Que por cierto, el balanceado ya llegó. Aquí lo tengo. Y a eso iba. ¿Por qué sí lo quiero presentar aquí? Porque la construcción del Vader también es muy buena. Vean esto. Ay, sí es que me deja la cámara, ¿verdad? Ahí está. Como pueden ver, tiene switches. Pero la construcción es muy buena también la del Vader. Y el diseño también está medio industrialón. Entonces, puede que se den un buen tiro. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de los switches. Con los switches puedes dejar la firma casi idéntica a este. Pero el Vader tiene más detalle. La verdad es que ahí sí. Al menos esta versión, la High Res, sí tiene más detalle en agudos. Pero eso sí, la gran diferencia es que los medios agudos son más agresivos aquí que en el Mecha Warrior. Entonces igual, eres sensible a los agudos, el Vader no va a ser para ti. Y este puede que sí, aunque ojo, si eres muy sensible a lo mejor no.
Yo por cuál me iría, y aquí es a donde voy, si lleva o no sello del batallón. Si bien me gustó mucho visualmente y la firma es muy bonita, no le puedo dar el sello de garantía del batallón porque de 20 a 30 dólares creo que sí está la competencia muy ruda. Y a mí en lo personal me gustó más este. Sí es un poquito más agresivo, pero digo, yo creo que si eres sensible a los agudos, de todos modos no estabas buscando el C2. O sea, no va a ser para ti, no te lo puedo recomendar. Siento que este es un poquitito más todoterreno por lo de los switches. Los graves se los puedes dejar y un poquito más elevados que el Mecha Warrior. O al mismo nivel, porque si se los bajas queda al mismo nivel. Entonces yo siento que es más versátil el Vader. Aunque, bueno, si tú eres fan de la marca Team Hi-Fi o te encantó el diseño, que nada, es que el diseño está bien precioso. Advertencia, en la calle te van a voltear a ver. Así llaman la atención estos. Llaman mucho, mucho la atención. Y ahí también depende. Si eres medio tímido, a lo mejor no te va a gustar que te estén volteando a ver. O al revés, que vean las bellezas que traen. Les digo, aunque yo no le doy el sello de garantía del batallón en cuanto a que no creo que le vaya a gustar a tanta gente y le falta algo de detalle. Visualmente son de los más bonitos que he visto y están muy bien construidos. Por eso no sé, yo creo que a lo mejor no los voy a vender, lo estoy meditando. Porque están muy bonitos. Y digo, yo sí soy de los que compra algo porque esté bonito, perdón, soy un pecador. ¿Sale? Pero bueno, hasta aquí la review del Team Hi-Fi C2. Vienen muchas reviews. Vean ya que tengo aquí. No lo compré, me lo prestaron. Pero creo que es el audífono que más me han pedido en el canal. Ya lo estoy probando. El Ballenas de Heidis. Pronto la review. También ya la próxima semana viene la review del Bluetooth Beast. Que les queda de ver esta semana. Una disculpa. Pero bueno. Hasta aquí el video. Y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Y adiós.